En el módulo anterior habíamos explicado cómo un grupo de aventureros en complicidad oportunista, un líder político poco conocido, Alberto Fujimori, un ex espía que había sido separado del ejército peruano por labores de espionaje por las que había sido además condenado, había prestado servicios a la CIA, y un comandante general del ejército del Perú sin ninguna contención ética, habían capturado el poder del Estado mediante un golpe el 5 de abril de 1992. Entre 1992 y el año 2000 gobernaron al Perú en forma autoritaria, apropiándose de los fondos y del patrimonio público de manera ilimitada. Por ejemplo, vendieron las empresas públicas en asociación con empresarios nacionales e internacionales. El resultado de esa venta fue robada, 6.000 millones de dólares se perdieron. Se apropiaron de las cajas de previsión social de los institutos armados. Intervinieron las instituciones y los poderes del Estado dedicados al quehacer legislativo y judicial, pervirtieron la noción de la justicia, controlaron a jueces y fiscales y al Tribunal Constitucional, todo para mantenerse en el poder, incluso más allá del año 2000. La revelación de la trama de corrupción, particularmente de los Vladivideos, los conocidos como Vladivideos, demostró el grado de podredumbre y de ambición política del régimen, y esto llevó a su caída. Fujimori escapó a Japón, fue protegido por el Japón durante mucho tiempo, y el Estado peruano, primero cuando Fujimori viajó a Chile, logró extraditarlo desde Chile y en abril del año 2009 lo condenó a la pena de 25 años de pena privativa de la libertad por la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. Allí acabó el régimen de Alberto Fujimori, cayó como un castillo de naipes. Sin embargo, curiosamente, no ocurrió lo mismo con la estructura, la arquitectura constitucional y política que se deriva a esta. Sorpresivamente, la mal llamada Constitución de 1993 continúa vigente hasta la fecha. Y precisamente este ha sido el punto a través del cual ha ingresado al país, así como a otros países en la región, en realidad 11 países, incluido 2 del África, un caso de gran corrupción o corrupción corporativa asociada a la corrupción política, conocida como el caso Odebrecht S.A. El caso Odebrecht S.A. o Lavallato es un caso que ha afectado particularmente al Perú con una facilidad enorme, debido precisamente a esta característica, que la arquitectura constitucional del régimen dictatorial hasta el día de hoy no ha sido tocada. Entonces, lo que observamos es que, a diferencia de la Constitución legítima de 1979, la llamada Constitución de 1993 liberó o liberalizó el mercado de las ataduras de la ley de las ataduras entre comillas, por supuesto, de la ley de contrataciones del Estado y del Sistema Nacional de Inversión Pública, que habilitaba a la Contraloría General de la República a supervisar y fiscalizar todo el proceso de las obras y servicios prestados para el Estado, resguardando y protegiendo el bien común. Esta liberalización, entre comillas, constitucional, permitió una alianza perversa que se tradujo en lo que se conoce como las asociaciones público-privadas y la iniciativa privada,
regidas únicamente por expedientes técnicos, bases de concurso de concesión, contrato de concesión, adendas y circulares y otros instrumentos que permiten modificaciones constantes de los proyectos y consecuentes incrementos de su valorización. Esencialmente, esta arquitectura constitucional heredada del fujimorismo se expresó en la existencia de un núcleo empresarial privilegiado y liberado de toda fiscalización que se hizo de un buen porcentaje de obras públicas y concesiones integrado por las empresas hoy involucradas en los casos conocidos como Lavallato y Club de las Constructoras. Se articuló una suerte de normatividad internacional, entre comillas, que de internacional no tenía nada excepto el nombre, en cuya virtud se produjo una modificación constante de una normativa que permitía un cierto control de esos contratos mediante adendas a los contratos, circulares, etcétera, a cambio de decisiones a favor de las empresas y en perjuicio del Estado peruano. La existencia de un marco institucional de entidades como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, heredera de la COPRI, y de las CEPRI fujimoristas que permitieron el desarrollo de procesos ad hoc hoy bajo investigación tanto en el ámbito judicial como en el Congreso. Esta serie de irregularidades estuvo entonces, nació del marco constitucional que permitió la impunidad de esa gran y grave corrupción empresarial y corporativa. La corrupción de la que hablamos fue una corrupción que pudo conocerse recién a fines del año 2015 y durante el año 2016 y tuvo su punto más alto de conocimiento en diciembre del año 2016. En el año 2015 se van conociendo las investigaciones que desarrollan los fiscales Lavallato, brasileños, que están a cargo de la investigación del caso Lavallato. Y en diciembre del 2016 se suscribe en los Estados Unidos de América, concretamente en Nueva York, un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos a través de su Ministerio de Justicia, el gobierno suizo y la empresa Odebrecht S.A. Es el Plea Agreement de diciembre del año 2016, en virtud del cual se devela toda la trama de corrupción de Odebrecht, no solo en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Y Odebrecht reconoce los sobornos pagados a presidentes, ministros, altos jerarcas del Estado e importantes líderes de diferentes partidos políticos de toda la región, en sumas que ascienden casi a los 800 millones de dólares. Entonces tenemos, en resumen, en este punto, una interacción entre una corrupción que es la corrupción de quienes tienen el deber de custodiar la correcta administración del Estado, quienes tienen ciertas funciones, ciertos poderes, ciertas facultades, y que los ponen al servicio de una corrupción empresarial, de una corrupción corporativa, de unas empresas que se constituyen en un núcleo empresarial privilegiado y liberado de toda fiscalización, sin ningún marco institucional que permitiese este control, e inclusive cuando hubo alguna disputa, todo esto se hacía mediante arbitrajes arreglados, sin ninguna supervisión. En general, todo esto bajo un andamiaje constitucional, que es el que decimos, el de la Constitución de 1993, de impunidad. Entonces, esto expresa el segundo modelo de gran corrupción o la segunda experiencia de gran corrupción ocurrida en el Perú después del régimen de Fujimori. Es interesante observar cómo en un periodo tan corto, porque recordemos que el régimen de Fujimori concluye el año 2000, en un periodo tan corto, en términos históricos es muy corto, en menos de 15 años, se da inicio al la siguiente gran experiencia de corrupción, que es una experiencia que tiene consecuencias terribles para la nación peruana, aunque no solo para la nación peruana. Actualmente
entre los casos que están bajo investigación en la justicia peruana, tenemos, por ejemplo, el caso Carretera, Callejón de Huaylas, Ochacas, San Luis, donde el contrato con Odebrecht representó una ganancia para esta empresa de casi 560.000 millones de soles. El caso de arbitrajes irregulares, donde los daños causados por medio de laudos arbitrales ascienden a los casi 140 millones de dólares. El caso Costa Verde Callao, donde el daño aproximado supera los 118 millones de soles. El caso conocido como gasoducto, donde se observa que el daño causado llega a cerca de los 500 millones de dólares. Y el caso Interoceánica, Metro de Lima y otros que se han financiado en el ámbito de las municipalidades de Lima y del Cusco y en el Callao, cuyo daño aún no se puede determinar. Aquí es interesante de observar que este tipo de corrupción empresarial en interacción con la corrupción política, genera la sensación de que no hay víctimas. Es decir, si uno pregunta en las calles a cualquier ciudadano y le pregunta si se siente víctima de la corrupción de Lava Jato o de Odebrecht S.A., va a decir que no, que lo que lo afecta son los robos de los celulares, los asaltos a los bancos, los robos de los que son víctimas los ciudadanos de a pie. Pero esta corrupción corporativa asociada a la política, como decimos, aparece como una corrupción sin víctimas, o donde las víctimas son invisibles. Y es que en realidad las víctimas en efecto son muy difíciles de individualizar, porque más allá de los proyectos donde las ganancias obtenidas por esta empresa o las empresas satélites de ella ascienden a sumas enormes de dinero gracias a los incrementos en el costo de las obras, más allá de eso, es difícil identificar a una comunidad o a un grupo de personas perjudicadas directamente por esa corrupción. ¿Significa esto que esta corrupción no ha traído perjuicios a los países? No, de ninguna manera. Esa es una corrupción que más bien es mucho más peligrosa en cuanto al daño que puede causar que el daño que podría provocar cualquier banda criminal que azotara o asolara una comunidad o se dedicara durante un tiempo determinado al robo sistemático de los bienes de los ciudadanos. Es un tipo de corrupción, la corporativa asociada a la política, que provoca un daño al proyecto de nación de las naciones en las cuales ha actuado. Esto es, afecta esencialmente sus proyectos de desarrollo. Por tanto, es una corrupción que daña grave y seriamente el ejercicio de los derechos humanos. Así como la primera corrupción que analizamos, la corrupción derivada del abuso de poder, la corrupción política, la corrupción vinculada a la captura del Estado, es una corrupción que afecta directamente, principalmente, aunque no únicamente, a los derechos políticos y sociales. Esta corrupción afecta directamente, aunque no únicamente, a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, hay una afectación al goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos. ¿Cómo se puede evitar la corrupción corporativa? Evidentemente, un factor importante son las investigaciones en curso. Las investigaciones deben continuar desarrollándose, deben establecer responsables, deben concluir en sanciones penales y en importantes determinaciones de daños para fijar las reparaciones civiles. Pero más allá de eso, hay que hacer una revisión, una refundación de la República, para que precisamente la arquitectura constitucional que permitió la entrada a este tipo de corrupción no vuelva a permitir la entrada a una corrupción similar. Y nos referimos a la necesidad de la reforma integral del régimen político.
a la reforma y fortalecimiento de los órganos de control e instituciones de supervisión y a la necesidad de armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, lavado de activos y crimen organizado. Un mensaje clave es que este tipo de corrupción tiene que tener en su enfrentamiento un enfoque de derechos humanos. Una perspectiva de derechos humanos de las consecuencias de esta corrupción puede añadir un enfoque que centre la lucha contra este flagelo en las víctimas, poniendo de relieve las repercusiones negativas de esos actos en la persona en cuestión. Los grupos generalmente afectados, con frecuencia los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, grupos en situación de marginación y la sociedad en general. Esto de acuerdo a la conceptualización que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando une los actos de corrupción y el goce y efectivo ejercicio de los derechos humanos. No cabe la menor duda que cuando los estados han suscrito los objetivos de la Agenda 2030 referidos al desarrollo sostenible y son afectados por este tipo de corrupción corporativa asociada a la corrupción política, no podrán cumplir con dichos objetivos si es que no se proponen cumplir con la meta del objetivo 16 o objetivo 16, que señala la importancia de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas y crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. La experiencia peruana nos lleva a plantearnos la pregunta obvia de cómo así, en un tiempo histórico tan corto, estas dos grandes formas de corrupción, la corrupción política derivada del abuso de poder y la corrupción corporativa derivada de la manipulación de las expectativas de desarrollo de los países, pudo presentarse y pudo calar tan profundo. Si el Perú no hubiese tenido la experiencia en materia de lucha contra la corrupción, el régimen de Fujimori, podría entenderse que la segunda expresión, la segunda experiencia de corrupción era posible de ser mejor entendida. Pero con la primera experiencia de gran corrupción ocurrida entre 1992 y el año 2000, se podría entender que todas las manifestaciones que tuvo la segunda gran experiencia de corrupción podrían no haber ocurrido o ocurrido en menor medida. Todo lo contrario, no solo no fue así, sino que en el caso de Lava Jato, el Perú se convirtió en una suerte de virreinato de la corrupción. Es decir, de acá desde el Perú, Odebrecht S.A. se sintió tan cómoda que exportó medios y métodos de corrupción a otros países, de tal forma que el Perú fue una base para servir de centro, para servir de mecanismo central a esta corrupción corporativa. Lo único que explica esta situación es que en el Perú hay todavía una arquitectura institucional propicia para generar estos tipos de corrupción, la corrupción política, la corrupción corporativa y la corrupción judicial. La mejor obra de Fujimori fue haber destruido el sistema de administración de justicia. Hoy esta corrupción judicial, que se expresa precisamente en la venta de favores judiciales a cambio de dinero y que se expresa en el sometimiento de importantes magistrados al poder político del neo-fujimorismo, son el resultado exitoso de esa destrucción del sistema de justicia llevada a cabo durante el régimen de Fujimori. La corrupción corporativa también anida
en el régimen económico de la llamada Constitución de 1993, que no ha sido tocado. Y la corrupción política y el abuso de poder está presente en las débiles cláusulas normativas de la denominada Constitución de 1993, que no protegen debidamente el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hay que hacer para prevenir ese tipo de corrupción? En primer lugar, planteamos la reforma integral del régimen político. En segundo lugar, quisiéramos explicar brevemente. En particular, nos parece muy relevante reformar los artículos 60, 61 y 62 de la denominada Constitución de 1993. Les invito a buscar en Google la denominada Constitución del 93 y les invito a leer esos artículos, 60, 61 y 62. El 60 se refiere a la reducción del papel del Estado a un nivel de subsidiariedad de la actividad empresarial. El 61 en el 61 se establece que en nombre de la libre competencia se permita posiciones de dominio de grandes empresas en el mercado nacional de forma exactamente contraria al precepto normativo de vigilar el bien común. Y el artículo 62 otorga facilidades extraordinarias a la inversión extranjera e impide cualquier regulación a cambio de los conocidos contratos ley. Luego, hay que hacer una reforma y fortalecimiento de los órganos de control e instituciones de supervisión. La corrupción judicial recientemente descubierta no fue descubierta por ninguno de los órganos de control del Poder Judicial, ni siquiera los controles externos al Poder Judicial como la Contraloría General de la República. Sospecharon ni tuvieron la más mínima pista que llevara al develamiento de esa gran corrupción. Esta corrupción judicial fue develada, fue descubierta gracias a la investigación de periodistas y de medios de periodismo y de plataformas de investigación independientes de la sociedad civil, que permitieron tener el acceso a las fuentes donde se mostraba en forma muy perversa y grotesca este tipo de corrupción. Por eso la importancia de fortalecer y reformar la Superintendencia de Banca y Seguros, que tenga capacidad de supervisar a la poderosa Asociación de Bancos del Perú, a la ASBank. Enfrente de ella, la SBS, la Supervisión de Banca y Seguros, la Superintendencia de Banca y Seguros, es un pigmeo que no tiene capacidad alguna de supervisar a la ASBank. También hay que fortalecer la unidad de inteligencia financiera, sobre todo en lo que se refiere al acceso al secreto bancario y tributario. También, por supuesto, la Superintendencia de Administración Tributaria. Vemos con asombro cómo grandes empresas transnacionales se permiten desafiar las decisiones de la autoridad tributaria recurriendo a un poder judicial de dudoso comportamiento profesional. También es necesario reorganizar el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva y ponerlo en virtud de los intereses de la nación, no de los intereses de un grupo de empresarios. Hay que concebir un presupuesto con enfoque de derechos humanos y hay que concebir un plan de desarrollo nacional con una perspectiva en la Agenda 2030 y particularmente en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto también hay que reformar la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNAR. Esto en relación a las redes de criminalidad organizada que actúan en relación al delito de usurpación y tráfico de tierras. En el Perú no existe un catastro nacional. Cualquier hijo de vecino puede sentarse, como así ocurre en las tierras del Perú, particularmente de la costa, poner su banderita y sus 4 palos y apropiarse de las tierras. Finalmente, tiene que haber una armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales, particularmente con la recientemente suscrita Convención Anticohecho de la OSD. Hay quienes sostienen que no todo acto que parece ser de corrupción lo es de corrupción. Hay quienes son estrictos, sobre todo esto pasa con los penalistas, que sostienen que mientras no se pruebe el cohecho y el tráfico de influencias, no hay un acto de corrupción. Sin embargo, cuando hemos visto el caso de financiamiento de partidos políticos, hemos podido apreciar cómo muchas veces hay otorgamiento de dinero en la expectativa por quien lo da
de obtener una situación de privilegio y una situación dominante cuando el candidato se convierte en presidente. Y eso tiene que ver con un elemento mencionado por Jorge Malem Seña. No todo acto de corrupción es un acto necesariamente antijurídico. Y eso es explicable porque precisamente son los políticos los que controlan las reformas legislativas que el país necesita. Y en materia de financiamiento de partidos políticos y en materia de represión de las actividades de corrupción, a los políticos no les interesa tener un ordenamiento jurídico penal fuerte, sólido, que le dé facultades al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública. Por eso es que la otra tarea importante es la reforma integral del Código Penal. El Código Penal peruano actualmente está totalmente desactualizado y desarticulado para enfrentar esos grandes fenómenos de corrupción que se han presentado. La previsión de la corrupción y el combate a la corrupción no puede residir en última instancia en la voluntad de los corruptos de cesar sus actividades. Debe residir sobre todo en un mensaje claro del Estado de que la impunidad de que gozan no va a ser tolerada ni permitida. Debe expresarse en una respuesta o en acciones del Estado que estén claramente enmarcadas en la lucha contra la corrupción por medio de la investigación rigurosa con la debida diligencia de los casos de corrupción y con la condena efectiva y eficaz de sus perpetradores. La corrupción es un enemigo del desarrollo, pero también es un enemigo de la democracia. Constituye el mayor desafío a la seguridad de las naciones en donde ésta ataca. Muchas gracias.